por seguir con atención los fenómenos, no. A nosotros nos interesa, como militantes de la causa popular, saber qué sucede porque tenemos que ver en cuánto a nosotros nos conviene o nos afecta determinado posicionamiento internacional. Entonces, China es un fenómeno claramente creciente, desde hace unos 30 años crece China, en todo sentido, económica, pero también en su influencia cultural y económica. Entonces, ¿qué hay que aprender de China? Primero, la concepción del tiempo es totalmente distinta a la occidental. Si no entendemos eso, no vamos a poder comprender las cosas que hace China. Después hay una diferencia cultural muy evidente, ¿no? Que es muy compleja y que es, digamos, imposible intentar accederla porque tiene 4.000 años de historia, esa formación, y todavía marca la realidad china con las ideas de Confucio, que es el gran ordenador a futuro de todo lo que es la cultura china. Y después una característica no menor, en esa diferencia cultural, en esa idea de Confucio, por ejemplo, China nunca invadió a ningún país, excepto a Vietnam, que lo considera como su territorio. No está en la concepción imperial confuciana de China avanzar sobre otros territorios. Lo que pretende China es desarrollarse sin ser intervenido desde otros territorios. Por eso mismo la muralla china es una muralla que se hace para evitar ser invadido, no para invadir. Porque lo que China necesita es poder desarrollarse. Bueno, teniendo una sexta parte de la población, la quinta parte, y teniendo, digamos, tanto territorio, está bien que se preocupen en eso. Entonces, China no tiene ambición de poder influir, determinar sobre otros países. Después hay una diferencia central, que es la que nosotros tenemos que ver por la importancia del Estado, que China no tuvo periodo burgués. ¿No? China pasó del feudalismo, pasó a la planificación centralizada. ¿Sí? No desarrolló una burguesía nacional que luego expandió un capitalismo. El capitalismo, o como se llame, que está desarrollando China, lo está haciendo desde lo estatal, demostrando el poder, la importancia que tiene lo estatal. Claro, desde esa planificación centralizada estatal puede conseguir objetivos extraordinarios. Digo, China en los últimos 25 años sacó 800 millones de chinos de la pobreza. China en 10 años no va a tener más pobres. Y eso solamente puede ser con un Estado planificando. Está claro que si el mercado regulara a China, sería una tragedia. Había decenas y centenares de millones de muertos. Porque en el mercado, en su lógica de ganancia, evidentemente no puede contemplar la preocupación, el interés de cada uno de los componedores de una sociedad. En esa planificación centralizada, comprende, China se aleja del modelo soviético y empieza a complementar la planificación estatal con la realización privada. Los chinos dicen, el capitalismo tiene 200 años, pero el mercado tiene 4.000 años. Entonces, empieza a planificar centralizadamente, pero aplica descentralizadamente, con las empresas del Estado y las empresas que desarrolla, como ellos le dicen, las empresas amigas del partido. Hay mucho control del Partido Comunista en el gobierno de China y eso es aceptado, asumido por toda la sociedad, ¿no? Por eso, cuando yo digo la diferencia de cultura, es imposible imponer a los chinos, que tiene un emperador o un jefe del partido hace 4.000 años, un modelo que funciona, digamos, funciona relativamente cuando los gobiernos poderosos, la democracia electoral. Son otros los mecanismos de participación que tiene China y son muy activos, muy activos. Entonces, con esa planificación centralizada, China empieza a atraer al capital extranjero, pero lo hace con una condición, que el capital extranjero que pueda producir y vender en China tiene que dejarle su conocimiento. Entonces le cambia mercado y posibilidad de fabricar con sueldos baratos por el conocimiento. Eso es lo que, digamos, tanto critica Trump, que hicieron las empresas norteamericanas que le cedieron al Estado chino todo su conocimiento, pero lo hicieron con la avaricia de poder contar con el mercado chino y con la avaricia de poder fabricar en China. Claro, y ese es otra cosa inteligente que hacen los chinos, que radican
en China a las empresas norteamericanas. Por eso veremos que en la mayoría de estas importantes exportaciones chinas lo hacen empresas norteamericanas. Entonces ata la suerte de China a la de las empresas norteamericanas. Entonces no es tan sencillo, como dice Trump, salir de China, porque es muy conveniente para las empresas y está la economía de las grandes empresas asociada a la suerte de China. Se ha decidido China a dar pelea en todos los terrenos, dar pelea en lo comercial. Les sugiero que sigan con atención la ruta y el cinturón de la seda. La ruta seda es una historia milenaria, es ese callejón que hay entre, después del Ártico, la Tunga, la taiga y los bosques, viene una parte que es como un corredor, que es donde Europa era invadida por los bárbaros, y por ahí se comerciaba en la época de la seda. Ahí van a recuperar ese corredor y van a hacer un camino hacia Europa, desarrollando a través de todo el recorrido, desarrollando diferentes ciudades y producciones. Y ahora hablan de un cinturón de la seda, que es un cinturón que va a dar vuelta al mundo. ¿Por qué nos preocupa eso? ¿Por qué es interesante ver la historia? No, porque ese cinturón va a pasar por Argentina, o debe pasar por Argentina. Y yo lo he conversado con Juan Mansur Silvina. Juan Mansur preside el SICOSUR, ¿no?, que es la zona de integración central de América. Entonces el SICOSUR debe estar muy preocupado por dónde pasa el cinturón. ¿Por qué? Amigos y compañeros, si el cinturón de la seda no pasa por Argentina, Argentina empieza a ser un país periférico. Esto es como cuando el ferrocarril o la autopista pasaba lejos de un pueblo, el pueblo moría. Esto se dará así. Por eso la ignorancia y la capciosidad de Macri, que nunca se preocupó por eso, y es fundamental. Nosotros haremos, los invito también, el lunes 24, un webinario, como se le llama ahora, no un seminario, sino un webinario, sobre el tema de los corredores bioceánicos. Es clave por dónde pasan los corredores bioceánicos. ¿Por qué nuestro interés nacional en eso? No para permitirle que sea una autopista donde nos atraviesen para poder pasar del Atlántico al Pacífico. No, nosotros tenemos que hacer, primero, que toda la conexión que tenemos nosotros con la hidrovía, con el ferrocarril, con los conductos viales, accedan al corredor bioceánico. Y segundo, exigir que en cada pueblo que pase el corredor bioceánico, o en muchos de los pueblos, se agregue valor. No solamente que se transite, sino que allí se produzca valor. Por eso la importancia. Digo lo comercial, digo lo financiero. De los 5 bancos que hay en el mundo, los primeros bancos, 4 son chinos. Pero lo principal de todo esto no es lo comercial ni lo financiero, que es muy importante, sino es lo tecnológico. La verdadera disputa entre Estados Unidos y China ahora se presenta por quién tendrá la vanguardia tecnológica. Aquel que tenga la vanguardia tecnológica, el 5G, como se le llama, ¿no?, la inteligencia de las cosas, la Internet de las cosas, es el que va a dominar el mundo. Por eso es que China ha ayudado a generar a Huawei, a ZTE, a Alibaba, ha creado su propio Internet, con la idea de poder allí dar el debate principal, que es el avance tecnológico. Otra cosa que debemos aprender nosotros: Argentina no podrá desarrollarse, no podrá ser parte del futuro si no desarrolla la investigación y no desarrolla la tecnología. Entonces China se propone un crecimiento medio, propone en el 2050, cuando se cumplen los 100 años del triunfo de la Revolución China, gran acontecimiento del siglo XX. El acontecimiento principal, yo creo que incluso superior a la derrota de los nazis en la guerra, tiene que ver con el triunfo de la Revolución China. Porque, insisto, eso evitó que murieran millones. Cuando se cumplen 100 años, China se propone tener un desarrollo medio, como España, allí, como Portugal, sin pretender ser una potencia. Por otro lado, tenemos a los Estados Unidos, digamos, ¿no?, el otro gran contrincante de esta disyuntiva mundial. Estados Unidos
Su criterio imperial histórico, es una historia corta tiene Estados Unidos, pero su criterio imperial siempre fue avasallador, ¿no? Desde su concepción, ¿no? Desde el destino manifiesto que ya planteaban digamos, los navegantes del Mayflower, el América para los americanos, los que han ido a Washington, yo tuve la suerte de varias veces, ya han concebido la capital como una capital imperial, desde su nacimiento. Tal es así que el propio Washington vivió en Washington. Es decir, el creador de la idea de Norteamérica o de los Estados Unidos de Norteamérica ya vivió en una capital que pretendía ser la capital del imperio. Se expande primero hacia el oeste, ¿no? Las 13 colonias británicas se expanden hacia el oeste y luego se expanden hacia el sur, quedándose con la mitad de México, con la mitad de México. Si miramos el mapa de México en 1850 y miramos el de ahora, le robó la mitad. Por eso es que hay un montón de ciudades en Estados Unidos, estados que llaman Los Ángeles, ¿no? Ciudades que llaman San Francisco, La Florida. ¿Por qué son nombres españoles? Porque se quedaron con la mitad del territorio. Y luego se expanden hacia el Caribe, interpretando que el Caribe es un mar interior de los Estados Unidos, ¿no? Que el Golfo de México y el Mar Caribe es un mar interior. Es decir, si es un mar interior, yo tengo todas las prerrogativas sobre ese mar. Y después se expande hacia el sur, ¿no? Continúa su crecimiento hacia el sur. Y ahí es donde empieza a influir sobre los países del Caribe. Bueno, los influye, los invade, los destruye, los divide, como hizo Panamá de Colombia. Le hace las mil y una. Con Sudamérica, que es un subcontinente, por eso el polo que nosotros podemos ser debe tener base en Sudamérica. Porque es el subcontinente americano, es Sudamérica, la unidad que puede transformarse en un polo. Porque tiene una historia común, porque se hablan dos idiomas esencialmente, porque tiene potencia económica, porque no es tan influido cultural y económicamente como Mesoamérica, como México, Centroamérica y el Caribe. Sudamérica es diferente, y ellos lo saben. Entonces Estados Unidos tiene esa característica imperial y no la va a cambiar. Estados Unidos no puede convivir con otros imperios. En los imperios, en la historia de los imperios, siempre está cómo vive la decadencia el imperio, ¿no? Si la vive como los ingleses, entregando territorios a condición de quedarse con lo comercial y ser una de las 3 o una de las 5 principales potencias, o como los franceses que dan la batalla final. Eso es el debate en Estados Unidos, de fondo. Están los que dicen, como Kissinger o Dzerzhinsky, que hay que aceptar que el crecimiento de China es inevitable y que en un momento va a haber que compartir una parte de ese poder, insisto, con la idea de que China no pretende ni podría de ninguna manera ni invadir Estados Unidos ni influir en el Mar Caribe. Al contrario, el 60%, amigos y compañeros, de la flota naval de Estados Unidos, mira que es grande, el 60% está en el Mar de China. ¿Por qué está en el Mar de China? ¿Qué hace en el Mar de China si no tiene intereses creados en el Mar de China? Asusta impidiendo comerciar por el Mar de China. Por eso China hace la ruta de la seda, donde sale por adentro del continente asiático y se va hacia Medio Oriente y hacia Europa. Pero, ¿qué hace esa flota naval allí en el Mar de China? Entonces, los Estados Unidos vive esta disputa. Está claro Trump que está del lado de los que quieren destruir al otro imperio. Sin embargo, hay opiniones de cómo moverse. ¿Qué ha hecho Trump? Acá el que subestima a Trump no entiende nada de política. No entiende nada de política. Es decir, puede ser un hombre que se peina raro y que dice cosas que parecen ridículas. Ahora, sería subestimar el imperio que alguien que preside el imperio se levanta a la mañana y se le ocurre con quién pelearse. Bueno, voy a mandar un tuit contra tal. Eso no es así. Que detrás de Trump hay un grupo comercial de lo más poderoso del mundo, está el principal ejército del mundo. Entonces sería una tontería, perdónenme la expresión, alguien que cree que Trump no tiene un plan. Trump tiene un plan. Como todo plan, puede fallar. Dijo Toussaint, ahora no son acciones alocadas.
no son acciones alocadas. Trump pretende, por ejemplo, apropiarse de todo lo que pueda para pelear contra China. Y Trump está haciendo una revolución en las relaciones exteriores. Después del año 45, después de la posguerra, donde el imperio norteamericano ya claramente aparece con la supremacía de Occidente, estaba basado en algunos pilares que fomentó Estados Unidos, que aprovechó Estados Unidos como la pata política de las Naciones Unidas. Tan era de Estados Unidos que están en Nueva York, las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? La herramienta en lo sanitario, la Organización Mundial de Comercio, su pata comercial, la OTAN, su pata política. Trump está desarmando cada una de esos pilares. Con la lógica, Trump fue uno de los primeros que se dio cuenta que la globalización es utilizada por China, más que los Estados Unidos. Por eso es que, increíblemente, el país dirigido por el Partido Comunista pide libre comercio y el país, la principal potencia imperialista, pide protección. Y eso, y ahí tenemos que aprender los argentinos, como dijo Chesterton, Lord Chesterton, un histórico diplomático inglés, no hay aliados permanentes, hay intereses permanentes. Sí, los intereses son los permanentes. Entonces yo, como los intereses son los que me importan, me alío con quien me conviene en cada ocasión, porque le reprochan que en una de las vueltas en Europa se alía con Alemania. Entonces dice, no, acá los intereses son los permanentes. Entonces, ¿qué hace Trump? Incluso rompe una alianza transatlántica extraordinaria en su acuerdo con Europa, que eran los dos trenes que tiraban junto con Japón, recuerda la tricontinental. Pero lo principal de esa tricontinental era la asociación de Estados Unidos con Europa. A él no le importa, ¿qué hace con Europa? Les saca el Reino Unido, le divide el Brexit, lo pergeñó Estados Unidos, le separa el Brexit, le separa el Reino Unido. ¿Y qué pretende hacer con América del Sur? Separar Brasil. Que Brasil dinamite el Mercosur, que Brasil recepte a las empresas que pretende relocalizar desde China. Ese es el plan. Por eso, de vuelta, cada cosa tiene que ver con esa puja. ¿Para qué necesita eso? ¿Por qué necesita contar con América del Sur incondicionalmente, con Brasil más cercanamente y con el Reino Unido? Porque no va a tener a toda Europa Trump para pelearse con China. Porque los chinos inteligentes y pacientemente, a los chinos, empezaron a comerciar cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces ahora Alemania no podría desprenderse del acuerdo comercial que tiene con China. Porque se rompe Alemania. Porque durante mucho tiempo han vendido y comprado con tal entramado que ahora si Alemania o Francia quisieran retirarse de comerciar con China no podrían. Entonces le retira el Reino Unido y va por América Latina. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Decía Silvina, América Latina en un mundo en disputa. Esa es la disputa. Ahora veamos América Latina. América Latina, nosotros primero tenemos que pensar, compañeros, ¿por qué nos decimos que somos nacionales y populares? No decimos NAC and Pop, porque decir NAC and Pop sería copiar el lenguaje del imperio. Entonces decimos NAC y Pop, o nacionales y populares. Y acá de vuelta a Perón, a pensadores como Manuel Ugarte, como el dirigente del Partido Comunista Mariátegui del Perú, como Metol Ferré, el uruguayo, y como Perón. Porque Perón comprendió que, por un lado, estaban los nacionalistas, que podían ser los grandes estancios de la provincia de Buenos Aires, o la oligarquía porteña, que estaba contra el imperio, pero no estaba con el pueblo. O los que vienen del marxismo que dicen la puja principal es capital y trabajo. Entonces acá aparece lo que se llama la contradicción principal y la contradicción secundaria. Que Mao de eso, si quieren leer algo, leanlo a Mao, que no solamente escribió Mao, sino ¿qué hizo Mao? Estaban matándose con los nacionalistas, matándose
matándose de a centenares de miles. Cuando los invaden los japoneses, Mao y Chiang Kai-shek dicen, no vamos a pelearnos más por ahora, vamos a juntarnos para expulsar a los japoneses. Después nos seguimos peleando. Expulsan a los japoneses y después se siguen peleando. Pero les queda claro una cosa que siempre aprovechó el imperio. ¿Cómo puede ser que Hernán Cortés haya gobernado México con tan pocos soldados, cuando el imperio azteca era un imperio poderoso? Por los cipayos. Porque siempre el dominador se asocia con alguno, un cipayo nacional, para poder dominar el conjunto del pueblo. Entonces, los chinos dicen, eso a nosotros no nos va a pasar. Y se odiaban de verdad. De hecho, bueno, en esa guerra civil murieron millones de chinos. Entonces comprendieron que lo primero que hay que hacer es unirse para enfrentar al imperio. Y en todo caso, eso es lo nacional, ahí viene lo popular. No basta solamente con derrotar al imperio, porque si las condiciones sociales de explotación, de pobreza y de nuestro pueblo continúan, ¿para qué quiero la independencia? ¿No? Por eso nosotros hablamos de la segunda y definitiva independencia. Porque esa contradicción, la historia de América, compañeros, es la historia de su pueblo luchando por la liberación. No hay ninguna otra explicación. Y la historia de Argentina, nuestra historia, es la historia de las élites dominantes, en complicidad con el imperio, en desmedro de nuestro pueblo. Si nosotros tenemos esa guía, no nos vamos a equivocar nunca. Siempre nosotros tenemos que estar del lado del pueblo y enfrentado a las clases dominantes que son cómplices de los Estados Unidos. América comprendió esa lección. Entonces allí, pero lo bueno de esto que vino desde la política, por eso ustedes y nosotros que somos militantes políticos, fue la política que llevó a decirle no al ALCA. Porque ningún académico había explicado que había que decirle no al ALCA. Fue Kirchner, fue Chávez, fue Lula, Evo, que luego fue presidente, los que dijeron, no, acá nosotros tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Cómo le vamos a decir que sí al libre comercio? Entonces, desde esa concepción, aquella patria grande que tanto soñamos, se hizo realidad. Ya no era la patria grande una poesía o una consigna o el sueño de nuestros próceres, era una realidad. El no al ALCA fue el momento principal de esa patria grande. A partir de allí, que le dijimos no al imperio en la cara, aparte Néstor Kirchner, comprendiendo el valor histórico que tenía ese gesto, se lo quería decir a Bush en la cara. Yo era embajador en aquel momento y estuve cerca del hotel donde se resolvió, y Néstor esperó que George Bush subiera al Air Force One, digamos, al avión presidencial de los Estados Unidos, esperó que subiera al avión y ahí le dijo a Rafael Bielsa, ahora decirle que no vamos a firmar. ¿No? Esperó a que viniera Bush, porque él podría no haber sido tan brutal y decírselo a Condoleezza Rice, que era en aquel momento la secretaria de Estado. Él quería decírselo a Bush, porque comprendía el hecho histórico de decírselo que no en la cara. Entonces, a partir de ese momento empieza a perfilarse lo que vivimos, que se había hallado, empezó a perfilarse el año 2000. Ustedes que son, digamos, gente que le gusta investigar, busquen octubre del 2003 el consenso de Buenos Aires, firmado por Lula y Néstor Kirchner. Dos presidentes que tenían unos problemas terribles en su país, sin embargo, se tomaron un tiempo para comprometerse en lo que iban a hacer. Y lo que iban a hacer después lo hicieron. Y lo escribieron en octubre del 2003. Después de eso, bueno, la historia conocida, mejora el Mercosur, porque se incorpora Venezuela y podría incorporarse Bolivia, se crea la UNASUR, se genera toda una sucesión de logros de movimientos populares que llegan al gobierno, en Bolivia, en Ecuador, en Centroamérica, en Paraguay. O se produce una ola de avance de sectores populares. Pero también la integración, ahí es donde empezamos a perfilar ese polo en un mundo multipolar. Mejora el Mercosur, se crea la UNASUR. Nunca se habían juntado los presidentes de América Latina, nunca. Qué raro, ¿no? Por temor a lo que dirían los yanquis. La UNASUR tuvo cosas extraordinarias. Si hay alguna de las instituciones que tiene que ver con lo que queremos, es la UNASUR. Porque la UNASUR constituye
en este subcontinente que yo hablaba, digamos, que debe ser el núcleo de la expansión, se arma el Consejo de Defensa. Por primera vez la hipótesis de conflicto no es el conflicto con el otro país, sino es protegernos para que no vengan de afuera a tomar nuestra biodiversidad, a tomar nuestra energía, a nuestros alimentos, ¿no? Y otra cantidad de cuestiones extraordinarias. Se funda la CELAC. ¿Qué es la CELAC? Es la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba. Se dan cuenta en la suma y en la reta que estamos pretendiendo. En estas horas incluso la CELAC podría ser, hasta que haya más gobiernos populares en Mercosur y en Sudamérica, podría ser la instancia de las tres que nos han quedado como para usar. En estas horas hay una reunión de la CELAC donde está intentando, digamos, informarnos cómo va a ser la fabricación de la vacuna, Argentina-México. Y de vuelta, las herramientas, no es que nosotros nos enamoramos del Mercosur, como dijo Chesterton, no hay organismo permanente, lo que son intereses permanentes. Hoy a mí me conviene el Mercosur, pero no podría porque está Brasil, está Paraguay, en fin. Entonces me apoyo más en la CELAC. Claro, todo esto los Estados Unidos no lo iba a permitir, por lo menos sin dar pelea. ¿Cómo iba a permitir Estados Unidos, que tiene un destino manifiesto y que pretende América para los americanos, que nosotros desarrolláramos este polo en un mundo multipolar, esta integración, sin hacernos la vida imposible? Entonces, al otro día, que le dijimos no al ALCA, no es que Bush fue allá y dijo, bueno, nos arruinaron, ahora vamos a dedicarnos a otro lado. Al otro día, compañeros, empezaron a pergeñar la contraofensiva y la pusieron en práctica. Al otro día. Lo que vemos ahora fue pensado inmediatamente después que dijimos no al ALCA. Tuvo que ver con Laufer, es decir, una idea elaborada por el ejército de los Estados Unidos y teorizado en Harvard, la principal universidad del mundo. Teorizó, escribió, investigó sobre el Laufer. Esta persecución que padecemos, que padeció Cristina, que padeció Lula, que padece Correa, fue teorizada por los Estados Unidos, porque la derecha tiene una virtud que escribe las cosas. Cuando hizo el consenso de Washington, escribió lo que pretende. Dijo, 1, 2, vamos a hacer esto, y el Laufer lo teorizó y lo estudió. Armó una nueva derecha. Ellos sabían que con la derecha anterior no nos ganaban. Entonces armó una derecha de empresarios, los Piñera, los Macri, los Sondoria, que era el que ellos pretendían que fuera de Brasil, los Cartes. Ustedes fíjense que Matiz tiene una nueva derecha, que el presidente de Chile, el expresidente de Paraguay y el expresidente de Argentina son 3 millonarios expresidentes de clubes. Piñera el Colo-Colo, Macri Boca y Cartes el Libertad. Mucha casualidad, ¿no? Hay una matriz. Generaron la Alianza del Pacífico, es decir, armar un modelo de integración alternativa al Mercosur. ¿Qué era el Mercosur? ¿Qué debe volver a ser? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es nuestro proyecto peronista y del movimiento nacional? El mercado interno. El salario bien pago. El trabajo como el motor de la economía, un sistema virtuoso donde el Estado favorece la producción nacional paga buenos sueldos y esos sueldos son gastados en productos nacionales. ¿Cuándo se interrumpe el círculo virtuoso? Cuando vienen productos de afuera. Porque el obrero bien pago compra cosas que hicieron en Taiwán. Entonces ahí se interrumpe, porque hay alguna fábrica que deja de vender ese producto que compra el obrero bien pago, y entonces esa fábrica que deja de fabricar productos expulsa al obrero bien pago. Entonces nosotros tenemos que mantener ese círculo virtuoso y agregarle comercio interregión. ¿Qué nos hace poderoso el Mercosur? Por eso Macri se esmeró tanto en desarmar eso, ¿no? Bajar la barrera arancelaria, ese 13% que protege de exportaciones extra región, para poder incentivar el comercio entre nosotros. Entonces, bueno, eso tuvo su momento en el 2015 cuando nos ganó Macri.
Y acá nosotros tenemos que aprender que los que decían que era lo mismo perder que ganar, nunca perdieron. ¿No? Porque nosotros perdimos con compañeros que decían que era lo mismo perder que ganar. Qué bueno, que ya nos íbamos a preparar, que íbamos a volver mejores, que nos íbamos a armar. Ahora están las consecuencias. Ahora díganle al 45% de pobres que tenemos ahora que es lo mismo perder que ganar. Porque la derrota que tuvimos acá, casualmente a los 6 meses destituyen a Dilma y al año va preso Lula. Entonces que le expliquen a Lula preso que era lo mismo ganar con Scioli que perder con otro. Y ahí comprendimos, y Cristina fue la primera que se dio cuenta del valor de la unidad. Entonces, hay un resultado relativo en esta contraofensiva de la derecha, ¿no? Nos derrotan, destituyen a Dilma, meten preso a Lula, presionan para traicionar a Correa. Sin embargo, no hay un cambio de época. No hay un cambio de época porque los neoliberales, compañeros, no pueden ser virtuosos en lo electoral. Ellos no pueden ganar elecciones planteando el modelo neoliberal. Si lo pudieran hacer, no habrían metido preso a Lula ni habrían dado el golpe de Estado a Evo Morales, que ganó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser? Si en los 90 lo fueron. ¿Por qué si en los 90 había reelección tras reelección de aquellos que planteaban un modelo neoliberal? Porque estos no son los 90. Porque acá hay más conciencia y sobre todo porque en los 90 los Estados Unidos venía, como vimos, de una victoria extraordinaria sobre la Unión Soviética y no había nada. Ahora está China y está Rusia. ¿No? Está la vacuna rusa, la vacuna china, los chinos quieren venir a invertir acá, ya no es solamente Estados Unidos. Y lo principal es el recuerdo reciente de lo vivido. Nosotros en los 90 decíamos, bueno, o en los 80, hay que ser peronista porque hace 20 años, 30 años a mi papá le regaló una casa a Perón y los que veníamos de la izquierda decíamos, bueno, cuando venga el socialismo todo se arreglará. Ahora hay que decir solamente, como bien dijo Cristina, ¿cómo vivías hace unos años y cómo vivís ahora? ¿Por qué la gente quiere que Lula vuelva a ser presidente de Brasil? Y porque cuando Lula era presidente la gente vivía bien. Entonces la gente piensa, simple pero profundamente, que si Lula es presidente va a volver a vivir bien. Entonces ese recuerdo reciente lo que hace es que se resistan las consecuencias de las políticas neoliberales. Y hay luchas muy fuertes en Chile, y hay luchas muy fuertes en Colombia, y hay luchas muy fuertes en Bolivia, y hay un triunfo electoral en México, y hay un triunfo electoral en Argentina, y va a haber reforma constitucional en Chile. Entonces América está en disputa. En un mundo en disputa, América está en disputa. Y nosotros tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad que nos vaya bien. Porque acá la patria grande, compañeros, solamente va a poder darse si le va bien a Alberto Fernández. Si le va mal a Alberto Fernández, chao patria grande, imagínense. Ustedes fíjense que cuando el 11 de agosto triunfamos en lo electoral, en las PASO, automáticamente empezó a lucharse en casi toda América Latina simultáneamente. Porque se veía que se podía. Esa idea de que había sido un paréntesis en años de dominación y que antes y después de ese paréntesis todo iba a ser igual, se demostró que no. Al volver nosotros, en parte enmendamos el problema de haber perdido con Macri, al volver nosotros se demostró que se podía. Entonces, si nosotros gobernamos con sentido popular, demostraremos que es posible gobernar de una manera diferente a la neoliberal. Por eso, la posibilidad que volvamos a la patria grande es bancar a los que luchan, tratar de ayudar a los compañeros bolivianos y que nos vaya bien nosotros. Y nosotros, y con esto voy terminando, hicimos un gran aporte a América. Porque el movimiento popular tenía un problema, es decir, yo siempre miro con respeto cómo la derecha se recicla. Cómo el imperio, yo era joven cuando el Vietcong derrota a los Estados Unidos. Ustedes imagínense lo que significaba que ese pueblo, ¿no? Digamos, tan austero, tan castigado, que venía de combatir con los franceses
digamos, años y años, le ganaba una batalla militar a los Estados Unidos. En aquel momento todos creíamos que era el comienzo de desarrollo popular, incluso revolucionario, y el deterioro del imperio. Y fue al revés. Porque increíblemente el imperio aprendió más de su derrota que nosotros de nuestra victoria. Y a veces creo que el imperio aprendió más de la derrota que tuvo en Noalal, que lo que pasó con nuestro gobierno, que nosotros. ¿No? Porque ellos comprendieron que tenían que cambiar. Y nosotros también, por lo menos en Argentina. Entonces Cristina y Alberto hicieron una cosa extraordinaria, que era romper los dos problemas que tenía y que tiene el movimiento popular latinoamericano. Hay un techo del 40%, un núcleo muy fuerte del 40%, pero también es un techo. ¿Cómo romper ese techo? Y por otro lado el tema de los liderazgos. Es difícil suplantar a Lula, es difícil suplantar a Chávez, es muy difícil suplantar a Cristina, es muy difícil suplantar a Lugo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en una única movida algo que amplíe y supere el 40% y por otro lado no tenga que ser, digamos, disponiendo de un nuevo líder, sino una cosa mezclada? Bueno, y Cristina hizo lo que ya sabemos. Pero claro, ¿qué es lo que sucede con lo...? Bueno, yo estuve el jueves pasado con ella, estuvimos conversando bastante y nos planteó una idea muy interesante, que se las dejo, la idea de que en el peronismo y en el movimiento popular, mientras más amplio, más heterogéneo, claro. Si yo me junto solamente con mis amigos, nos vamos a poner de acuerdo en todo. El problema es que no le vamos a ganar a nadie. Si yo me asocio con otros, va a haber diferentes posiciones. Posiciones, compañeros, que nosotros conocíamos antes de proponerle la unidad. No quiero dar ningún nombre, pero todos sabemos cómo pensaba cada uno de los que estamos pensando nosotros en este momento. Y por eso lo fuimos a buscar, porque pensaban diferente que nosotros, y porque lo votaba gente que lo votaba porque él pensaba eso, y que no lo votaba a nosotros. Ahora, claro, eso tiene un problema. Al interior de la construcción popular genera diferentes posiciones. Entonces, ¿qué es la política? En el movimiento popular nos decía, perdón que voy a posponer acá, nos decía Cristina, conflicto y síntesis. Conflicto y síntesis. El conflicto es necesario. Hay diferentes visiones de cómo qué hacer con Venezuela, o qué hacer con la deuda, o qué hacer con los Estados Unidos. Las hay. Todo el mundo sabe que la presidenta del Senado no piensa igual que el presidente de la Cámara de Diputados. ¿No? Es evidente. No es que uno es mejor que el otro, piensan diferentes. Y tienen validez y claro, si los dos ayudaron a ganar. Uno más, otro menos. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve con disputa, con agrupamientos. Lo que están haciendo ustedes es juntarse con los demás a pensar, con los parecidos, a pensar, a ver. Y en todo caso, si yo creo que hay que estabilizar Vicentín, tendré que tener los argumentos y la fuerza. Porque acá no se puede hacer política con fuerza ajena, compañero. Acá veo muchos jóvenes y seguramente lo van a aprender y lo van a padecer. Yo hago política con el poder que yo tengo. Yo cuando fui intendente de Avellaneda, lo hice con mi poder. Porque yo tenía muchas ideas que hacer sobre la ciudad, pero no tenía nadie que me acompañe. Entonces, esto es lo mismo. Yo tengo muchas ideas, muy buenas ideas, tengo que juntar gente que piense parecido, ¿no? Entonces, esa es la disputa. Y la síntesis. ¿Qué es lo que tiene que lograr la síntesis? Llegar oportunamente para que el conflicto no sea semejante, que no pueda detenerse. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas horas en Bolivia? Que hay un conflicto desatado entre los sectores populares. Movimientos sociales que quieren votar, movimientos sociales que no quieren votar, movimiento obrero que quiere votar, movimiento obrero que no quiere votar, algunos respetan a Evo, otros no respetan a Evo. Entonces, ese conflicto, en vez de ser virtuoso, en vez de expresar una cantidad diferente de posiciones, lo que hace es funcionar al enemigo. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Eso, cuidar la unidad. Pero cuidar la unidad significa no atenuar lo que yo pienso, significa expresar lo que yo pienso al interior del frente de todos, digo, pelear por lo que pienso y después llegar un momento de acordar con el otro para poder hacer lo que tenemos que hacer. Así que bueno, eso es lo que me parece. Hay una responsabilidad muy grande de Argentina. Podemos realmente salir de esto como lo estamos haciendo y hacer lo que vinimos a hacer.
hay una América Latina donde lo principal, yo quiero decir esto, el dato principal de América Latina es los pueblos luchando. No es el avance de los gobiernos de derecha, ¿eh? Porque la restricción de la democracia, eso la tienen que hacer porque no pueden hacer de otra manera, no pueden imponer lo que quieren. Y hay un mundo en disputa. Nosotros, en ese mundo en disputa, no tenemos que estar del lado de Estados Unidos, evidentemente, porque no hay ni un solo hecho en la historia que nos dé por conveniente estar con los Estados Unidos, porque son tan crueles que no nos dan nada, ni tenemos que estar con China encolumnados. Nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene. En algunas ocasiones será conveniente hacer algún acuerdo con los Estados Unidos y seguramente en más ocasiones será conveniente hacer acuerdo con China. Lo tenemos que hacer desde la soberanía nacional y de la integración regional. Porque qué error, entre otros, cometió al final de la integración. Y nosotros fuimos a negociar solo con los chinos, Brasil se fue a los BRICS y ahí nos desarmamos. Entonces nosotros tenemos que negociar en bloque. Así que bueno, esto es lo que tengo para decirles, espero no haberme extendido mucho. Así que hasta acá llegué. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la exposición. Creo que quedó clarísimo, que fue muy contundente y con mucho contenido. Te agradecemos muchísimo. Tenemos 2 preguntas. Si disponés de unos minutos más, podemos abusar de tu tiempo. Tenemos 2 compañeros que quieren hacer una pregunta. Sí, claro. Ahí te doy. Ignacio, tu pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Oscar Laborde? Gracias por su tiempo y buena disposición. Me presento, soy Ignacio Trafici, miembro referente de este espacio, Comunidad Territorio, para construir federalismo. Los saludo desde el interior de la provincia de Buenos Aires, en esta oportunidad que crearon las compañeras y los compañeros de Comunidad Territorios, con esta conferencia magistral que usted nos brinda, y desde mi lugar de secretario de Energía de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, quería preguntarle, tomando lo que usted mencionó, que nuestro país está inmerso actualmente en un mundo multipolar y teniendo en mente el marco de la crisis económica mundial que generó la pandemia, ¿cómo se ve posicionada Argentina y la capacidad de desarrollo que puede proyectarse para el país y su mercado interno al haber logrado pagar su deuda? Para un modelo que contenga a todos los argentinos, no hay alternativa al mercado interno. Podría haberlo en un país que tiene de 12 millones de personas y que tiene mucho commodities o minerales, o petróleo, o cobre, como Chile. Eso siempre y cuando los que hacen negocio con eso redistribuyan, que como vimos es muy difícil. Entonces Argentina enfrentó históricamente los 2 modelos. Desde Rivadavia contra Moreno, ¿no? Hasta Mitre contra Dorrego y nosotros. Hay una línea conductora, hay un modelo de país que son los agroexportadores, que lo que dicen es, no alcanza para todo. Bueno, pero démosle algo de comer a los pobres y el país será dirigido y motorizado por la exportación y obtener dólares. Y hay otro modelo, que es el que se desarrolló en varios momentos, pero que tuvo su momento principal en el 45 con el gobierno general. Es un gobierno de mercado interno. Entonces nosotros no tenemos otro modelo posible. Porque, a ver, Ignacio, vendemos, es imposible que sembremos el doble de soja, ¿verdad? Imposible. Vos sos del interior de la provincia, es imposible. Ponele que la podamos sembrar, ponele que la vendamos el doble de soja, ponele que haya gente que la compre raro. ¿Y qué significa eso para la economía argentina? ¿Cómo? Y encima no la van a distribuir, porque si vos le querés aumentar como la 125, 3 puntos en las retenciones y casi te voltean un gobierno, imagínate. Entonces ese modelo es inviable. Incluso ese modelo es darle de comer a los pobres arroz y polenta, ¿no? Pero si todo es inviable, porque te genera una confrontación social que se hace imposible. Y el otro modelo, Argentina, tiene todas las condiciones para hacerlo. Por eso lo ha demostrado.
Por eso ha demostrado que a pesar de todo sigue siendo un país con un salario importante, con un nivel de sindicalización importante, con una clase media debilitada pero aún importante. Y no tenemos otro destino nosotros. ¿Cómo estamos ahora? Estamos bien, porque la parte industrial que destruyó Macri quedó congelada en la pandemia, ¿no? Hay ahí una capacidad ociosa importante. Y está la capacidad de los argentinos y un gobierno que trató de ser torcido. Ustedes observen que en los últimos meses trataron de dividir a Alberto de Cristina. Pues Alberto era bastante macanudo, siempre y cuando se peleara con Cristina. Alberto era un tipo comprensivo, no como la otra loca. Alberto era... Ahora, cuando Alberto le dijo, voy a estatizar Vicentín, pasó a ser el hombre lobo. Automáticamente era malo, era un cambalache. ¿Por qué? Porque por suerte Alberto es golpeado por no traicionar sus convicciones y no abandonar a Cristina. Porque la tentación que le ofrecía el sistema con Clarín y con Nación era muy grande. Entonces Alberto comprende cuando él dice, sé por qué me votaron, sé por qué me votaron. Porque lo votamos y lo votaron para hacer lo que tiene que venir a ser el peronismo y el movimiento popular. Poner en funcionamiento un aparato industrial, incluso las agroexportaciones tienen que ser con valor agregado y poner en marcha un sistema productivo. Entonces tenemos todas las condiciones. Claro, al aliviar la deuda son 4 años. Después tendremos que volver a pagar 9.000 millones a partir del 2024, del 2025. Pero durante estos años tenemos la posibilidad de poder invertir eso que deberíamos haber pagado, y más deberíamos haber pagado, si con lo que se había comprometido Macri ahora tenemos la posibilidad. Está en nosotros poder aprovechar esos recursos y un sistema industrial que no ha sido destruido, sino que ha sido paralizado, pero no destruido, salir adelante. Pero aparte no hay otro camino. Nosotros no hay dos modelos. Sí, los dos modelos en disputa son teóricos la discusión, porque en cuanto a las posibilidades que tiene uno y otro, evidentemente, bueno, nada, como decimos es solamente, así que veo las mejores condiciones. Bueno, y ahora el compañero Matías de la Fontana, para terminar con las preguntas, es subsecretario del CEDRONAR y tiene una pregunta para hacerte, Oscar. Sí, ¿qué tal, compañero? Gracias por la generosa charla, interesantísima. Felicitaciones a los organizadores. Mi pregunta es, ¿qué reflexión te merece en este análisis de la problemática internacional, es decir, de la geopolítica, la vinculación con la política interna? ¿Cómo estructurar un proyecto que signifique en esta pelea geopolítica la participación organizada de nuestro pueblo desde abajo? ¿Cómo vinculás esos dos elementos, digamos, y qué reflexión te merece? Mira, la pandemia también expuso dos modelos. No dos sistemas, dos modelos. Por un lado estaba el Estado y la comunidad organizada, y por otro lado está el mercado y el individualismo. Había dos modelos. ¿Y por qué no digo dos sistemas? Porque Japón y Corea, son países capitalistas de los mejores, hicieron el modelo Estado y comunidad organizada. Mirá si hubiéramos dejado al mercado y al individualismo y al emprendedurismo y a la meritocracia arreglar el problema que nos metió el capitalismo. Porque es increíble la fragilidad que tiene un capitalismo donde, ustedes han leído en el día de hoy, los 12 millonarios más, digamos, ricos del mundo, en la pandemia, aumentaron 40% su riqueza. Joe Bezos, ¿no?, el dueño de Amazon, aumentó en 40% su riqueza, en 4 meses. Es el mercado. Y el Estado, que por suerte nos protegió, no pudo haberse movido dentro del combate a la pandemia si no era con la comunidad organizada. ¿No? Porque es la comunidad organizada la que contiene los barrios, porque es la comunidad organizada la que compromete a los médicos a poder curar, porque es la comunidad organizada la que apela a la responsabilidad, no al individualismo. ¿No? Entonces, me parece que
la comunidad organizada tiene un rol clave. No hay posibilidad de que tenga éxito nuestro proyecto sin la participación popular. Es más, yo creo que, de vuelta, pensando en nuestros errores, un problema que nosotros tuvimos fue redistribuir sin concientizar. Nosotros dimos mucho, como hizo Bolivia, como hizo Evo, como hizo Lula en Brasil, sin concientizar. Entonces la gente creía que era mérito propio, que era porque había trabajado. Es verdad, había trabajado, y entonces ahora porque le va mal. Entonces, nosotros no podemos volver a cometer el error de redistribuir sin explicar por qué. Porque los compañeros venezolanos tendrán 20 problemas y 20 errores. Ahora, lo que le queda claro, que lo que tienen es porque lo consiguieron ellos, y que si ellos se van, todo el mundo sabe que vive peor que antes. ¿No? Entonces, el rol de la comunidad organizada es justamente eso. Es armarse militantemente, es armarse barrialmente, es armarse gremialmente, es armarse. Porque no es la idea de que va a venir un Salvador y que desde arriba nos va a dar, como maná, nos va a dar lo que nos merecemos. No que nos regalen, ponele que conciban lo que nos merecemos. El viernes tuvimos una charla con Patiño, el ex canciller de Ecuador, y él nos decía, tuvimos un gran acierto y un gran error. Gobernamos para el pueblo, no gobernamos con el pueblo. ¿No? El gran mérito fue gobernar para el pueblo, pero no gobernaron con el pueblo. Entonces el pueblo lo que esperaba es que Correa fuera reelecto. Y total, Correa va a llegar a fin de mes y va a aumentar el sueldo, total Correa, y no se organizaron. Entonces nosotros tenemos que gobernar para y con el pueblo. Porque si no gobernamos con el pueblo, cualquier tropezón, cualquier error, cualquier figura que aparezca de la derecha nos va a ganar. Entonces ese error no lo podemos volver a cometer más. Entonces claro que es clave. Ahora también está en nosotros, compañeros. También está en nosotros organizarlo. Por eso celebro tanto y me alegro y participo con mucho agrado en esto. A mí me dicen muchas veces, pero a nosotros no nos convocan. Pero nadie nos reprime si nos convocamos nosotros. Por lo menos por ahora. Entonces, si no me llaman para juntarme, yo me junto con mis parecidos. Yo me junto con mis compañeros. Entonces, eso es una responsabilidad nuestra. La comunidad organizada, como ustedes mencionan permanentemente, es una tarea de nosotros. El Estado tendrá que incentivarla, el Estado tendrá que apoyarse en ella, el Estado tendrá que convocar para consultar a la comunidad organizada. Ahora, la comunidad organizada la tiene que armar la comunidad, que se tiene que organizar. Así que me parece que no es importante, es imprescindible el rol del pueblo. Si no, nos va a volver a pasar en 4 o en 8 años, vamos a perder. Entonces la gente dice, bueno, qué pena que no nos dimos cuenta y que nos desunimos, en 4 años volvemos. Así que me parece que es fundamental, imprescindible y que es nuestra tarea. No es la tarea de los jefes, de Cristina, Alberto, es nuestra tarea. Y bueno, y ustedes demuestran porque lo están haciendo. Compañero, agradecerle nuevamente esta posibilidad que nos está dando a todos de poder tener estos insumos tan importantes desde la cuestión ideológica, desde la cuestión del mensaje. Para nosotros organizar esa comunidad, como usted bien describe, es una preocupación inminente y nos desvela, y por eso decidimos llevar adelante este grupo en donde hay muchos compañeros que ocupan diferentes roles en diferentes partes de la sociedad, y desde ese lugar nosotros queremos aportar lo que tenemos para organizar esa comunidad, como ya lo dijimos muchas veces, pero es imprescindible tener los insumos y poder formarnos, y para nosotros estas instancias son más que importantes porque con su mensaje nosotros podemos llegar con ese mensaje a cada uno de nuestros territorios. Así que nuevamente agradecerle profundamente. Después le vamos a dejar a través de Iván y Silvina, le vamos a dejar la cantidad de comentarios agradeciendo esta participación, esta intervención, y por supuesto por parte de Pablo, por parte mía, que nos toca un poco la tarea de nuclear a todo este grupo, agradecerte y ponernos a disposición también para que este mensaje que ustedes trabajan tan arduamente llegue a todos los rincones, al menos de nuestro país, donde nosotros construimos federalismo día a día. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias Silvina, gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos.
Gracias por convocarme y a disposición. También le podrá hacer llegar cuando hacemos actividades que convocamos a alguna gente de otros países o cuando tenemos alguna charla sobre economía. Así que si les parece la compartimos y todos aprovechamos lo que hacemos todos. Bueno, muchas gracias y que tengamos... Gracias, Oscar. Adiós. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Quiero volver a agradecerle a Silvina por haber acercado a Oscar por haber participado y dedicarnos una hora entera, la verdad, una explicación impecable. En nombre de toda Comunidad Territorios, agradecerle a todos y cada uno de los que se conectaron, que lo han hecho desde el respeto y han escuchado atentamente y se han enganchado muy bien. Agradecer a los compañeros de Santa Fe, de la mano de Carlos Poggio, que colaboraron con la organización, a Ana Ruberto desde Entre Ríos con la difusión en prensa y en redes sociales. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.